Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de Psicología Femenina, en donde comparto contenido de valor para ustedes, para la psicoeducación, para poder seguir creciendo como personas, para poder acompañarnos en este camino de crecimiento personal. Hoy les voy a hablar sobre el hambre emocional y cómo aprender a diferenciarla del hambre fisiológica. No le voy a dar muchas vueltas y después de la intro comenzamos. Pues bien, como les decía, ¿qué es el hambre emocional y cómo identificarla o diferenciarla del hambre fisiológica? No es tarea fácil, ¿ok? Porque no se nos entrena o no se nos enseña a poder reconocer nuestro cuerpo y a escucharlo sobre todo. Hoy día sí que es cierto que existen muchísimas más técnicas y existe o mejor dicho, se ha puesto el foco de atención en esta área de nuestra vida porque nos hemos dado cuenta que, y comparando, y les recomiendo o las invito a que hagan este ejercicio. Vayan a ver una película de acción de los 80. Vayan a ver una película de esas y luego nos sentamos y hablamos, ¿ok? Nos damos cuenta que había muchas cosas que estaban normalizadas en ese momento, había muchas cosas que formaban parte incluso de la idiosincrasia y que se iba transmitiendo hacia otras fronteras porque este era obviamente el medio para comunicarnos. No existía el internet, no existían los teléfonos celulares, mucho menos los teléfonos inteligentes ni nada de eso. ¿Ok? Entonces, esto en las películas o las series era como se iba mostrando el estilo de vida de otras culturas. Entonces, fuimos creciendo con esto y obviamente por desconocimiento, por falta, no sé, por falta de existencia en el mundo, ¿ok? No sabíamos que ciertas cosas que hacíamos o ciertos hábitos que guardábamos durante nuestro día a día era algo nocivo. ¿Ok? Se nos instaba siempre a consumir cereales y dulces y, ay, mira, salió este nuevo producto y te encandilaban, por así decirlo, con la publicidad, ¿ok? Entonces, por supuesto, eso es algo que se viene repitiendo de atrás. Y si vemos películas, por supuesto, que están ambientadas en épocas mucho antes de esa década, entonces nos damos cuenta que también todo era muy importante. En ese momento no había más nada que hacer, sino comer, tener sexo, hacer las necesidades básicas fisiológicas y preservar la existencia. ¿Ok? Y perdón, para preservar la existencia, ¿qué tenemos que hacer? Comer y tener sexo. Básicamente era eso, ¿ok? Pero hoy día las necesidades son otras y nos hemos dado cuenta de que esto no necesariamente tiene que ser así. Y que tenemos que aprender a entender cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando entendemos cómo funciona, cuando entendemos que los ciclos en los cuales debemos consumir alimento y agua para nutrir nuestro cuerpo y estar bien y sanos, porque ella es una máquina, es como el motor de tu auto. Tu auto lo cuidas, ¿ok? O sea, de una manera porque es el que te transporta y te lleva para el trabajo y te lleva para tu casa de regreso, todas esas cosas, ¿no? Igual, nuestro cuerpo es nuestro motor, el cual nos impulsa a levantarnos todos los días para realizar todas las actividades que tenemos que realizar. Y tenemos que nutrirlo como ese motor, cuidarlo a ese motor de ese auto y, por supuesto, entenderlo, escucharlo. Yo no tengo auto, nunca he tenido auto, pero sí tengo amigas y amigos que tienen autos y entonces van a veces conduciendo su auto, van por la autopista y de repente, ¿estás escuchando eso? ¿Escuchas ese ruido? ¿Qué será? Eso es la liga de freno, eso es esto, es no sé aquello. O sea, los sonidos que hace el auto les indican que algo está fallando y que hay que revisarlo. Igual funciona el cuerpo humano, ¿ok? Los sonidos que haga nuestro cuerpo debemos aprender a escucharlos. Y no estoy hablando de sonidos literalmente hablando, ¿ok? Estoy hablando de todos esos signos, síntomas y señales que nos indican que algo no está bien. Ahora bien, te pregunto aquí, ¿alguna vez has sentido un fuerte deseo de comer? Incluso cuando sabes que no tienes hambre física. O sea, cuando les decía aprender de los ciclos y aprender el funcionamiento de nuestro cuerpo, quiere decir que, por ejemplo, cada 4 horas, o sea, después de la comida, ¿ok? 4 horas después,
yo puedo volver a comer porque mi cuerpo ya hizo su proceso de metabolizar. Metabolizar es agarrar como una máquina y todo lo que no funciona, desecharlo y volverlo ese es excremento, ¿ok? Y lo que sí funciona, llevarlo a cada rincón de mi cuerpo para lo que lo necesita. Las fibras para el estómago, los nutrientes, no sé, la vitamina B12, lo que sea que me aporte ese alimento o la hidratación, tengo que mandarlo a tal sección del cuerpo para que el cuerpo siga funcionando de una buena manera. ¿Ok? Entonces, cuando yo entiendo esto y de repente me acabo de comer, no sé, mi almuerzo, mi comida, y a la hora, a las 2 horas o allí mismo quiero comerme un sneaker, ¿ok? Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que revisar qué está pasando allí, porque obviamente no tengo hambre. O de repente de la nada ya cené y quiero comerme, no sé, unas palomitas de maíz. Aquí en Venezuela le decimos cotufas, crispetas en Colombia, como sea que le digan en tu país. Si quieres me lo comentas aquí abajo para ver cómo le dicen a tu país las cotufas o las palomitas de maíz, ¿ok? Entonces hay que revisar eso. El hambre emocional no se corresponde con la necesidad real de alimentarnos, de nutrir nuestro cuerpo. Existen señales que nos ayudan a distinguirla, al hambre física de la emocional. Por ejemplo, su origen repentino o los antojos particulares. De repente estoy sentada viendo, no sé, a mí me pasó la otra vez que estaba viendo una serie de televisión. Seinfeld específicamente, somos fanáticos en mi casa de esa serie. Y pues hay un capítulo en donde George sale y come calzones. Y entonces yo estaba embarazada en ese momento y yo le dije a mi esposo, oh, calzones. Recuerdo cuando yo comía calzones que trabajaba en una panadería. Quiero un calzone. Ok, o sea, quería un calzone. La serie, la televisión me creó la necesidad de comer un calzone. Cuando no lo necesitaba porque ya había almorzado. Había almorzado mi ensalada con pollito a la plancha. Entonces, porque mi cerebro, ok, procesó de que, me recordó aquel momento, la primera vez cuando probé un calzone y entonces evocó todas esas emociones y no solamente el hecho de comer el calzone, sino me llevó a un momento histórico de mi vida que fue añorable y bueno, nada, me comí el calzone. ¿Okay? Eso era hambre emocional. Si se dan cuenta, funciona como un mecanismo, evoca un recuerdo en mí y ese recuerdo evoca emociones en ese momento de mi vida. Qué sé yo, bueno, era más joven, tenía mucha más energía o estaba pasando por un momento súper cool, súper chévere en mi vida, hacía lo que yo quería, hoy día también hago lo que yo quiero, pero con ciertas limitaciones. No es que quería hacer eso, quería evocarlo, quería tener otra vez esa sensación y la sensación me la dio comer calzones. ¿Conviene aprender a controlar estos impulsos? Sí. Conviene, por supuesto, estos episodios y la manera de hacerlo es revisando y modificando algunos hábitos. En caso de que el comer nacido de las emociones afecte de modo significativo tu calidad de vida. ¿Okay? No es algo necesariamente malo si es un antojo, pero ya de vez en cuando. Pero cuando es algo repetitivo y tienes que revisar la frecuencia en la semana de cuántas veces lo haces, ahí es cuando tenemos que revisar la cuestión, ¿ok? Para que todo sea de una forma consciente y equilibrada. Y cada vez que yo consuma algo, entienda por qué lo estoy consumiendo, ¿sí? Eso también es importante. El hambre emocional, de acuerdo con una publicación de una revista de psicología, consiste en la necesidad de comer como respuesta a nuestras emociones, en lugar de una demanda real de combustible para el cuerpo. Lo que les decía, es algo emocional que tiene que ver con un constructo, con algo cognitivo que inconscientemente comenzó a maquinar en mi mente y yo no me di cuenta, ¿ok? Porque es inconsciente, por supuesto. Cuando sufrimos estrés, ansiedad, tristeza o incluso aburrimiento, es posible hallar en la comida una respuesta o una forma de consuelo o distracción. Claro, cuando empiezo a comer, empiezo a masticar, se genera una respuesta, ¿ok? Dependiendo del alimento que estoy consumiendo, una respuesta de neuronas, empiezan estos neurotransmisores y existe una descarga en mi cuerpo que me genera una u otra sensación. Y allí dejo de pensar en lo que realmente necesito pensar. ¿Qué es lo que me está generando ansiedad? ¿Cuál es la molestia emocional que tengo? ¿En qué debo trabajar? Es importante tener en cuenta que el comer emocional no es algo malo en sí mismo.
Todos y todas experimentamos emociones y en ocasiones buscar alivio y gratificación en la comida es reconfortante. Ay, por allí me comí un chocolatito oscuro, de esos de 70% cacao, sin azúcar. Por favor. Sin embargo, es crucial aprender a diferenciar entre el hambre originada por las emociones y el hambre fisiológica. El hambre fisiológica en la cual realmente necesito comer porque mi cuerpo me lo está pidiendo, porque si no va a bajar su nivel de productividad. ¿Ok? Entonces, solo así, identificando esto, vamos a poder entender las necesidades y la manera saludable de cada situación. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el hambre emocional y la fisiológica? Primero, como les decía, el origen repentino. A veces vivir en una avenida muy transitada. Por ahí si escucharon un ruido es que, no sé, pasó un auto creo con música o prendieron una música por allí estridente. Ahora, les decía, el origen repentino de esta, ¿no? Si nace de las emociones, el hambre suele aparecer de repente, de la nada. No hay sensación gradual de vacío en el estómago, de que ay, las tripitas me están molestando. No, es que llega y quiero ya esto. Por otro lado, el hambre física se desarrolla de modo progresivo y está relacionada con el combustible que el cuerpo pide para funcionar. Otra diferencia, o mejor dicho, un posible disparador de las ganas de comer desencadenada por las emociones es el cortisol, el cual se segrega ante situaciones de estrés. ¿Sí? Entonces, por ahí estoy estresada por algo que está pasando, ¿qué sucede? Bueno, alejo esa situación de mí porque no me conviene. Me está haciendo comer en momentos o en horas del día que no debería comer porque no lo necesito. Otra señal que nos ayuda a diferenciar el hambre emocional de la fisiológica son los antojos específicos. Cuando tenemos hambre producida por las emociones, tendemos a anhelar alimentos específicos, la mayoría de las veces reconfortantes o altos en grasas y azúcares, como les decía. Dependiendo del alimento que consuma o del producto que consuma, se va a generar en mi cerebro una descarga, en este caso si es el azúcar, o alto en grasas, una descarga dopaminérgica. Eso, después que sucede en mi cerebro todo este proceso, creo que además se despertó, después que sucede todo este proceso, se segrega y hay este movimiento, ¿ok? En mi cerebro, entonces eso va a generar al resto de mi organismo una sensación de bienestar, de alivio, ¿ok? Entonces es importante revisar esto. Por supuesto, la mayoría de las veces que queremos satisfacer el hambre emocional va a ser con alimentos o productos altos en azúcar y en grasas, para que se descargue. Y eso es algo que así que tú vas directo al anaquel y agarras el producto que sabes que no te conviene comer a esa hora o que no te conviene porque ya lo has comido en la semana y no importa. Vas con todo y te lo comes con todo porque lo que quieres, como cualquier adicto, es esa descarga de adrenalina o de dopamina en tu cerebro. Ahora también otra señal que nos ayuda a diferenciarlas es la satisfacción duradera. Al partir de las emociones, el hambre tiende a desaparecer temporalmente después de comer, pero no hay una sensación de plenitud real y duradera, más bien queda como un guayabo ahí con uno mismo, ¿no? Por otro lado, cuando satisfaces el hambre física con una comida equilibrada, te sientes satisfecha y energizada por un periodo de tiempo mucho más largo. Ahora, ¿es mala el hambre emocional? ¿Vamos a satanizarla? Es esencial comprender que en sí misma no es mala. Recuerden, un antojo de vez en cuando no está de más. A veces estoy en el trabajo, en la oficina y estoy tratando de cumplir el deadline y no puedo. Por Dios, ¿qué sucede? Ok, ojo con esto porque quizás, bueno, en ese momento a lo mejor me como una manzanita o me puedo comer mi chocolatito, ok. No abusar, no comerme la lata completa de chocolate, si es, o la barra completa, no, me como solamente un trozo y por ahí a lo mejor comparto con un compañero de trabajo, ¿no? Entonces, eso hasta allí estamos bien. Pero cuando se hace repetitivo en el tiempo, entonces es lo que hay que revisar realmente, ¿ok? El problema surge realmente cuando se convierte en un mecanismo de afrontamiento poco saludable. Estoy estresada, abro mi gaveta y de repente tengo un montón de chocolates allá adentro, ¿ok?
La comida de manera excesiva o descontrolada para tranquilizar emociones genera malestar a largo plazo en todos los niveles de nuestra vida, en todos, absolutamente. Los atracones o las compulsiones pueden provocar sentimientos de culpa, vergüenza y frustración, sobre todo arrepentimiento, y esto perjudica la autoestima y el bienestar emocional. Además, comer como respuesta a los sentimientos negativos es uno de los factores que explica el aumento de peso y la obesidad, lo que a su vez indica o incide, mejor dicho, en la aparición de la depresión o de enfermedades crónicas. ¿Ok? ¿Cómo manejar el hambre emocional? Encuentra actividades alternativas. En lugar de apelar a la comida, busca actividades que te brinden placer y alivio emocional. Funciona dar un paseo, leer un libro, llamar a un amigo cercano, meditar o practicar técnicas de relajación, ¿ok? O sea, tenemos esta pantalla, tenemos estos aparatos, ¿ok? Entonces vamos a utilizarlos para nuestro beneficio, por favor, ¿sí? Ahora, aprende a regular el estrés. Esta tensión es una de las principales causas del comer emocional, sí, el estrés y la ansiedad. Identifica las fuentes estresantes en tu vida y busca formas efectivas de gestionarlas o desaparecerlas. Si es el ex que está por allí y te genera estrés, mira, mi amor, si la relación terminó de manera tóxica o de una forma terrible y sabes que no te conviene tener a ese hombre en tu vida, chao, adiós, se fue. Okay. Y por supuesto la terapia psicológica. La psicoterapia te ayudará a gestionar ella. Reflexiona sobre tus emociones. Tómate un momento para reflexionar antes de recurrir a la comida. ¿Qué sientes en realidad? Revísate, escúchate, aprende a escuchar ese motor que está haciendo sonido, ¿ok? ¿Hay algo que te haga falta en este momento? A veces reconocer y nombrar las emociones ayuda a encontrar opciones de afrontamiento mucho más saludables. Y por último, construye un estilo de vida sano. La alimentación balanceada y variada, además de ejercitarte, son claves. Así como, por supuesto, hacernos conscientes de lo que está pasando y trabajar en ello. ¿Ok? Es así como nosotros logramos conseguir los nutrientes indispensables para mantener nuestro cuerpo y mente en equilibrio. Cuando estos dos están en equilibrio, estaremos bien. Además, al practicar algún deporte, liberas endorfinas, sustancias químicas que generan sensación de bienestar y contribuyen a regular las emociones. En vez de dopamina, endorfina. Por favor. ¿Cuándo considerar la terapia psicológica para tratar el hambre emocional? ¿Ok? Si sientes que el comer emocional está afectando en gran medida tu salud y tu bienestar emocional, es el momento de asistir a terapia. En psicoterapia podremos explorar por qué, de dónde viene esa hambre emocional, cuál es la emoción que genera, para que lo hagas consciente. Y fíjense algo, no es dejar de sentirla, porque la vas a sentir. Forma parte de ti porque durante mucho tiempo lo utilizaste como un mecanismo para afrontar esas emociones, ¿ok? Para sublimar de alguna manera. Se trata de reconocerla y de gestionarla, ¿ok? De dirigir esa energía, de ir y montarme en el auto, ir al cual no sea al 7-Eleven o aquí en Venezuela al Farmatodo, en Colombia también al Farmatodo, a comprar ese dulcito, ¿sí? Se trata de poder gestionar y decir, antes de tomar las llaves del auto, respiro, me calmo y veo un video Disney, cara. Hasta acá este video, espero que lo hayan disfrutado y si ha sido así, por favor déjenmelo saber aquí en la cajita de comentarios. ¿Cómo le dicen a las cotufas en tu país? Crispetas, palomitas de maíz. ¿Sientes hambre emocional? Recuerda que en la cajita de descripción estaré dejando todos los enlaces para que me contactes, no hay excusa. Empieza a trabajar en ti, empieza a reconocer esas emociones y a gestionarlas de una manera mucho más saludable. Hasta un próximo video, la invitación siempre es a que se suscriban, activen la campanita y me dejen un like gigante para yo saber que sí les está gustando este material y que les gusta lo que hago. Un beso, hasta un próximo video. Adiós.